Ya entró el profesor Chao. Dile que tú estás conmigo. Actívenme las cámaras, por favor. Bien. Esperemos de que no se presente, ojalá no se presente. Listo. Sigamos entonces. Quiero que miremos un poco, por favor, lo que yo les había solicitado que leyeran ustedes con respecto a la página 15, a la 21. Entonces quiero que me hagan una breve intervención del tema, por favor. Quiero que ustedes también hablen y que no sea yo el único que está hablando, sino que también ustedes tomen parte activa. Jair, ¿cómo te fue con la lectura, Jair? Bien, profe. Pues yo la leí y pues, permítame un momento. Sí, no. En el momento que... Si quieren, activar un poco la lectura. O sea, sí, no, en sí yo sí leí que habla sobre que Freud habla sobre estímulos internos y externos, habla también sobre el ello, el super yo, sobre ¿cómo es que se llama eso? Bueno, es como una cárcel en la memoria, Sí, que a partir de los 5 años completa como, mejor dicho, el niño al completar la etapa de los 5 años pierde como esa memoria, pero al atravesar el tiempo, pues como que esas cosas quieren salir por diferentes emociones o sentimientos, pero a raíz de toda la historia de vida, mejor dicho. Es no, como okay. una lucha, ahí dice, no, es como una lucha entre todas esas cosas que están resentidas en una cárcel y que quieren buscar cómo fugarse. Ok, gracias, Jair, muchas gracias. Mónica, ¿cuál es tu opinión con respecto a la lectura que hiciste? Mónica Jiménez, por favor. Pues, o sea, lo que estaba diciendo mi compañero, pues era de la caja de la memoria, Sí. que es cuando, bueno, que sí, lo que decía él, que era como una cárcel y que estaban ahí, que esos recuerdos como que se borran y pues después ya, después de un tiempo ya se van, como lo consciente se va desarrollando y ahí también hablaba de lo consciente, del inconsciente, del ello, del yo y del super yo. Ok. Allí hay en esta lectura que les pedí el favor de que hicieran, hablaban un poco de unos principios básicos del paradigma psicoanalítico. Hablan de unos pares antitéticos de energías contrarias que se necesitan conjuntamente para sobrevivir. O sea, nosotros como seres humanos estamos como relacionándonos y nosotros lógicamente no podemos ser ajenos a unas respuestas emocionales, a unos juicios de valor, a sensaciones positivas o negativas, ¿no? Y ahí lo mencionan un poco como lo que es el amor, el odio, o sea, tiene que ver como con esa explicación que yo les daba ahorita del Eros y el Tánatos, ¿no? Como si hay un arriba, hay un abajo, si hay un blanco, hay un negro, si hay amor, hay odio, ¿no? Como que esa es como la ambivalencia, la dualidad o el continuo en donde nosotros elegimos, ¿sí? De una manera u otra cómo nos relacionamos con los demás, ¿sí? Pero esto está ligado a la estructura, a la personalidad en donde el mediador es el que va a permitir cómo yo debo actuar de una manera adecuada, de acuerdo a una norma social, y cómo yo, o sea, voy a tratar de evitar ser como inadecuado, ¿no? Porque si nosotros actuamos con el yo,
netamente, que es la parte más instintiva, la parte más salvaje. Entonces, si yo quiero desfogarme en eso, pues, lógicamente voy a tener problemas fuertemente, ¿sí? Yo les hago una pregunta. Este señor, este asesino en serie, Garavito, ¿dónde está ubicado en su estructura de personalidad? ¿En el ello o en el super yo? Perdón, ¿en el yo o en el super yo? En el ello. En el ello. En el ello. Ok, ¿por qué creen que está en el ello? En el yo, profe, porque es la personalidad que él tiene y de esa forma la manifiesta. No, pues precisamente es el ello lo que él tiene de una manera más, o sea, a él no le importa sino su propia satisfacción, a él no le importa sino obtener beneficio, no le importa absolutamente nada. Una persona, hablando de patología, una persona que tiene el ello supremamente desbordado, se puede convertir en una persona supremamente agresiva, porque sobrepone su bienestar personal sobre los demás. En cambio, una persona que tiene el super yo desbordado, pues entonces estamos hablando de alguien que tiende a ser entonces, y lo mencionaba a algunos de ustedes ayer con respecto a esa parte obsesivo-compulsiva, ¿sí? Una persona que no se permite fallar porque tiene sobrevalorado lo que es lo correcto, actúa siempre con lo correcto, actúa de una manera siempre buscando nunca infringir una norma. Entonces desarrollan unas patologías, entre ellas el ser supremamente perfeccionista, el ser supremamente obsesivo-compulsivo, y quiere decir de que el mediador, el yo, pues no fue capaz de generarle una adaptación adecuada a lo que tiene que ver con la estructura de la personalidad como tal, ¿sí? Tiene que ver con eso, exactamente. ¿Qué otro concepto hay? Sofi, por favor. ¿Qué otro concepto hay de esa lectura? ¿Dónde está Sofi? Sofi, ¿cuál es tu opinión? Profe, es que yo tenía una pregunta frente a los pares antitéticos. Dale, ¿cuáles son? Porque tú decías que eran las pulsiones, ¿cierto? Pero entonces, digamos, me pregunté si en las conductas que la persona tiene, puede tener las dos pulsiones, ¿sí? Porque, digamos, ahí habla como de un equilibrio Sí las hay. entre los pares. Sí las hay. O sea, los dos tenemos tanto la una como la otra. La cuestión es de que uno... Sí, pero, digamos, mi pregunta es, digamos, en la conducta, en una sola conducta, si entran las dos pulsiones, ¿sí? No sé si me hago entender. Mira, bueno, lo que yo trato de comprender a lo que tú dices es de que cómo la persona puede vivir con ellas dos, o cuál es la que de pronto se representa de una manera más fuerte o más frecuente. Yo pensaría que digamos, la fortaleza de alguna de ellas dos puede estarse dando de acuerdo a unos parámetros de aprendizaje en donde yo tiendo a ser manipulador, entonces como que yo vivo de acuerdo a ciertas circunstancias, actúo a esas circunstancias, estoy manejando un poco como el ser sociable, pero porque estoy buscando ciertos beneficios como tal, ¿sí? Siempre vamos a tener la misma dualidad, siempre vamos a vivir con esas formas de ver las relaciones sociales. La cuestión es de que hay alguna de esas dos, entre amor y odio, que de pronto puede ser mucho, por ejemplo, puede ser una más fuerte que la otra. Exactamente, esa es la palabra, predominante, ¿sí? Entonces, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la experiencia,
recuerda las vivencias, puede estar haciendo, perdón, puede estar generándose el desarrollo más que una que la otra. Si yo soy una persona que en la vida de pareja constantemente he tenido muchos descalabros, he tenido mucha problemática, siempre me han fallado, siempre han hecho conmigo lo que quieran, entonces lógicamente pues esto me lleva a mí a que lo que yo desarrolle es un odio mucho más fuerte y elevado hacia las relaciones de pareja como tal. O lo contrario, yo trato de dar la oportunidad de que realmente me pueda iniciar yo una relación pues como satisfactoria. Pero resulta de que cada vez que yo lo intento hacer me va mal. Entonces, pues lógicamente eso pues, no termina favoreciéndome y me termina haciendo daño como tal. O sea, no, no voy a ser tan masoquista de volver a creer, de volver a creer, de volver a creer, y todo en nombre del amor. ¿Ven? Entonces, como que no funciona de esa manera. Entonces yo, en esa dualidad, yo busco cuál es de pronto la más representativa. ¿Cuál es, si miramos un poco el condicionamiento operante, hablando un poco del conductismo, de acuerdo a la consecuencia que yo tengo, si es una consecuencia positiva, seguramente esa conducta en el futuro se va a presentar de una manera mucho más continua. Si mi consecuencia es seguida por algo aversivo, seguramente esa conducta va a disminuir de una manera mucho más significativa. Entonces, lo mismo pasa con esta dualidad. Si para mí es algo que representa satisfacción, seguramente lo voy a seguir emitiendo. Si por el contrario presenta más que todo dificultad, seguramente lo voy a cambiar como tal. Bien. Por favor, comprometidos con la lectura. Para terminar un poco lo del psicoanálisis, quiero que miremos, quiero que entendamos, por favor, 8 principios que hoy día, bueno, algo que uno tiene que entender ahorita en el psicoanálisis, pues lógicamente estamos hablando que ha pasado muchos años, mucho tiempo y las cosas siguen manejándose a través del psicoanálisis. Para las personas que les gusta el psicoanálisis, entonces han hablado de la intersubjetividad, han hablado del trabajo con el vacío, han hablado de los vínculos, que son como lo que ha venido avanzando el psicoanálisis. No se queda únicamente con lo que estábamos hablando ahorita, sino no, lo que se agrega allí son estos 3 aspectos importantes de los vínculos, del trabajo con el vacío, ¿sí? Y la intersubjetividad. Entonces, son términos que digámoslo, que a la luz de hoy es lo que se está trabajando, es lo más actualizado de lo que tiene el psicoanálisis como tal. O sea, no pierden la esencia misma del psicoanálisis con respecto a que yo me siento, si yo soy paciente del psicoanalítico, entonces yo me siento ahí en el diván y entonces lo que hace el psicoanalista es escucharme, guiarme, orientarme. Inclusive ahorita ya no se habla tanto del diván, sino el contacto frente a frente, como cualquier otra terapia, cualquier otra consulta en donde el paciente está sentado frente a mí y hablamos. ¿Sí? Entonces, el psicoanálisis ha generado una serie de estrategias de afrontamiento para las problemáticas con las que viene el consultante, pero no nos podemos quedar únicamente en esto que hemos estado hablando. Les voy a mencionar 8 principios del psicoanálisis actual, de lo que maneja el psicoanálisis hoy en día. Tomen nota, por favor, que esto es importante. Si nosotros hablamos de que necesitamos hacer catarsis, necesitamos expresar, comentar las cosas, hay algo que se llama la práctica de la palabra. La práctica de la palabra es entender qué tanto poder tiene el hecho de que yo exprese las cosas. O sea, las palabras tienen un peso, tienen un significado, tienen un contenido. ¿Sí?
en la medida que yo voy expresando, según el psicoanálisis, ese poder de la palabra tiene curación, porque estamos sacando de nuestro interior, de nuestro inconsciente, lo estamos colocando en el consciente. Y como el psicoanalista lo que hace es escuchar, lo que hace es interpretar todas esas palabras, entonces el paciente lo que hace es, o sea, no se va a sentir cuestionado, no se va a sentir intimidado, porque pues no, ese no es el rol del psicoanalista, ¿sí? De pronto en otro modelo terapéutico sí haya cierto tipo de cuestionamiento, porque a veces es necesario que lo haga, o que lo haya, pero en el psicoanálisis, el rol del psicoanalista es netamente pasivo, netamente de escucha, como tal. Por eso, cuando se habla de este principio de acción del psicoanálisis, estamos hablando de la práctica y del poder de la palabra como tal. Ese poder de la curación que tiene la palabra. Profe, perdón, ¿el poder de la acción? Sí, claro. Esos son 8 principios de acción que plantea el psicoanálisis. Y uno de ellos es la práctica de la palabra. El poder que tiene la palabra en la curación como tal. El segundo principio, hoy día, que se trabaja, que son las identificaciones. Las identificaciones no es otra cosa más que la imitación de ciertos comportamientos que hacemos nosotros conscientes. O sea, nosotros en alguna otra manera tenemos un modelo de comportamiento, pero acá no lo llamarían como modelo de comportamiento, sino lo llamarían como identificación. Por eso cuando se habla del complejo de Edipo, complejo de Electra, tiene que ver mucho con esto, porque el hombre se identifica con el papá y se vuelve amigo del papá porque sabe que cuando hablamos del complejo de Edipo es de que yo me enamoro, no ese amor pasional, sino ese amor filial de mi mamá, ¿sí? Pero yo no puedo, es decir, jamás voy a poder vencer a mi papá. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? El niño lo que hace es identificarse con el papá. Es más fácil, más o menos sería como, si no puedes con el enemigo, únete a él. Entonces, la idea es como integrarse con el papá, socializar y asociarse con él. Entonces, ahí estaríamos hablando de esas identificaciones como el segundo principio, ¿no? Imitación, pero consciente de lo que yo estoy haciendo como tal, porque me genera muchos más resultados positivos y favorables, ¿sí? El tercer aspecto es el sentimiento, ¿sí? Y aquí están hablando del terapeuta como tal, porque el sentimiento, es decir, que hay una especie de transferencia, pero este es un sentimiento de enamoramiento sano. Es decir, si miramos un poco el término de la empatía, es como colocarnos en los zapatos del paciente. O sea, aquí cuando hablamos nosotros hablamos de lo más íntimo, lo hablamos con el psicoanalista, con el terapeuta de corriente psicoanalítica. Entonces, lógicamente, ustedes saben que el proceso terapéutico de psicoanálisis es muy extenso. Fácilmente puede durar 2 años, 3 años, 10 años. Entonces, si yo estoy yendo donde el psicoanalista 2 veces a la semana, durante 4 años, 5 años, seguramente va a haber ese tipo de enamoramiento. Pero no es un enamoramiento de pareja como tal, no, es un enamoramiento de relación terapeuta-paciente, es un enamoramiento en donde a quién más, si no es a mi psicoanalista, le voy a contar lo más íntimo. Entonces, por eso se habla de que el psicoanalista lo que genera es una serie de confianza, de sentimientos, de transferencia, ¿sí? Y lógicamente, si yo cuento con mi psicoanalista,
él no me va a defraudar, ¿sí? Porque está siendo leal al proceso terapéutico, está siendo leal a lo que se está generando. El psicoanalista no está perdiendo su rumbo y no se está enamorando del paciente, no. Le está brindando la confianza. Quiero que comprendamos este concepto del sentimiento que plantean allí en el psicoanálisis, de esa emoción como tal, pero de confianza. Por eso dice, ¿por qué no he de contarle a mi psicoanalista todo lo que él ya sabe? Me genera tanta confianza y es tan leal que por eso entonces se genera ese sentimiento como tal, ¿sí? Entonces, en el psicoanálisis se recuerdan las cosas y bueno, ahí me están guiando para que yo pueda manejar eso de una manera u otra sin ningún tipo de problema. Y va de la mano, lógicamente, de la confidencialidad. Pues es necesario, lo hablábamos nosotros en las clases anteriores. Todo lo que venga a la cabeza se tiene que expresar. Eso sería como el cuarto principio del psicoanálisis, que tenemos todos, los que hacemos terapia clínica, ¿sí? Los que hacemos psicoterapia. Todo lo que venga a la cabeza por medio de la asociación libre es importante. No se contenga, se le dice al paciente. Absolutamente todo lo que usted quiera expresar, expréselo, dígalo, ¿sí? Porque aquí no hay protocolos, aquí no hay cámaras, aquí estamos únicamente usted y yo. No se graban las sesiones, lo que hablábamos nosotros en la clases anteriores. No se admiten, y esto es algo muy importante en el psicoanálisis, no se admiten terceros, es decir, no se admiten familiares, no se admiten instituciones, colegios, porque la relación es dual, la relación es entre mi paciente y yo como terapeuta psicoanalista, ¿sí? Entonces, de esa parte, no se permite el ingreso a ellos, ¿no? No se admiten terceros, ¿sí? Y el sitio en donde yo estoy es un sitio de absoluta libertad de expresión, de total singularidad, ¿sabes? Yo me debo sentir tranquilo, me debo sentir feliz porque a mí me están escuchando, a mí me están hablando y me dicen que exprese lo que yo quiera. O sea, por eso se habla de la singularidad en ese cuarto principio que plantea hoy día el psicoanálisis.